enorme gusto de saludar al doctor Walter Minati, quien es cirujano de IGEA. ¿Cómo está, Walter? Buen día. ¿Cómo anda, doctor? Buen día, Judy. ¿Cómo estás? Muy bien. A tu audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de un tema que en realidad, más que desagradarnos, porque a uno no le gusta mucho hablar de ciertas enfermedades, y menos con un cirujano, ¿no? Creo que podemos aprender para prevenir, o en todo caso, cómo actuar cuando nos toca este tipo de situaciones. ¿Cuál es su opinión, doctor? Sí, obviamente cuando estamos hablando de enfermedades que llevan a un paciente al cirujano, siempre la primera actitud puede ser en el paciente de tristeza o incluso a veces de malestar, de sentirse agobiado por lo que está sucediendo, pero no, esto ya hay que tratar de verlo de otra forma, porque afortunadamente ha ido cambiando mucho a lo largo, sobre todo los últimos 30 años, y las patologías, en este caso las que yo me encargo, que es la patología de colon y recto, y sobre todo la patología maligna de colon y recto, ha tomado, digamos, otro carril, está en otra dimensión, y afortunadamente, yo te diría, el 99% de los problemas tiene solución, y una solución duradera y generalmente con un buen final. ¿Qué porcentaje, doctor? ¿Qué porcentaje dijo? Un 99% diría yo. O sea, es muy positiva no digo su mirada, sino la ciencia. Claro, estoy hablando de obtener resultados que que alivien a la gente el pesar y se le solucionen el problema y alivien el sufrimiento. Sí. Obviamente, cuando uno entra en algún detalle, puede haber distintas variantes, pero en general, gracias a Dios y a la ciencia, obviamente, actualmente, la mayoría de las cosas se pueden resolver. Ya sea en tratamiento quirúrgico o tratamiento quirúrgico combinado con otros terapéuticas, se puede resolver. Estamos hablando, Judith, de cáncer de colon y recto. Así es que hay que tratar de ver las cosas de una forma más optimista, o intentar verlas, y si no, el médico, nosotros tenemos la obligación de dar un mensaje esperanzador, porque realmente es así, podemos darlo. Así que esa es más o menos la situación actual. Bien. Doctor, en el caso suyo como médico cirujano que tiene esta especialidad, ¿no? Usted sería como si fuese el último eslabón al cual se deriva un paciente. Primero pasa por el médico gastroenterólogo. ¿Es así? Sí, a nosotros es un poquito más complejo el tema. A nosotros el paciente nos puede llegar por distintas vías. Puede llegarnos de un gastroenterólogo, que es lo más común. También puede llegar por parte de un médico clínico. También puede llegar por parte de un médico oncólogo. No obstante eso, cuando llega a nosotros, a los cirujanos, somos como, digamos, el centro de un equipo multidisciplinario, centro en el buen sentido de la palabra, y todos tienen mucha participación y todos tenemos la misma importancia y relevancia en esto, pero es como un equipo multidisciplinario del que formamos parte cirujanos, gastroenterólogos, oncólogos, radiólogos, ¿sí? Radioterapeutas. Sí, claro. Y lo que pasa es que nosotros nos llega en una situación en la que generalmente somos los responsables de dar al paciente la noticia, y ahí es donde tenemos nosotros un importante papel para la contención del paciente, en la forma que damos la noticia, y de ahí en más empezamos en un camino donde tenemos que hacer lo que se llama la estadificación, saber en qué lugar estamos parados de la enfermedad, y de acuerdo a esa estadificación procederemos con una estrategia quirúrgica, o a veces la combinación inicial de una estrategia oncoradioterapéutica, sí, y después quirúrgica. Pero generalmente nosotros iniciamos ese camino
Y es ahí donde nosotros tenemos la responsabilidad de darle contención, informar al paciente y ser optimista porque, como decía antes, en general todo tiene solución. Bien, doctor, yo quiero preguntar, le estoy charlando con el doctor Walter Minati, quien es cirujano de IGEA, y estamos hablando sobre el cáncer de colon, cáncer de recto. Si tiene alguna injerencia o si podemos hablar de transmisión genética. O sea, ¿es hereditario? ¿Existe algo así o no? Sí, claro. A ver, para que se entienda, de más o menos cada 100 pacientes, para que la audiencia entienda de forma sencilla, de cada 100 pacientes, podemos decir que más o menos 85-90 son cánceres que aparecen de primera vez. Nosotros llamamos cáncer esporádico. No hay ningún antecedente en la familia o conocido y el paciente debuta con un cáncer. Esa es la forma más común. Pero hay un 10 a 15%, o sea, serían de esos 100 que hablábamos recién, 10 a 15 pacientes que pueden tener alguna forma de cáncer hereditario. Principalmente existen dos síndromes, el síndrome de Lynch y la poliposis familiar, que son cánceres donde existen una transmisión hereditaria, digamos, de generación en generación o en forma transversal también, donde la posibilidad de que de un paciente que tiene en un familiar con cáncer, sí, existe ese síndrome, la posibilidad que tenga cáncer también es alta y requiere, por supuesto, otras medidas. Bien, o sea, esta información que usted está dando es muy interesante, digo interesante y a su vez para tener en cuenta para quien tuvo o tiene algún antecedente directo familiar, quizás, consultar con su médico para hacerse controles más estrictos, más frecuentes, se me ocurre. Sí, Judith, es muy importante porque justamente, a ver, para hacerlo en forma gráfica y sencilla, si yo tengo en mi familia un antecedente de un tío, línea directa, ¿no? Mi papá o un abuelo o un hermano, yo tengo que extremar más las condiciones para prevenirlo. La prevención generalmente se hace con el método más sencillo y más común y el que más confirmadamente está que salva vida, que es la videocolonoscopía. Sí. Se empieza a una edad más precoz y normalmente recomendamos la prevención y se inicia alrededor de los 45-50 años para la gente que no tiene antecedentes. Para el que tiene antecedentes lo recomendamos de forma más temprana, a los 40 años, incluso a veces se recomienda antes, claro, a los 30 años. Depende de la situación. Depende de la situación. Doctor, vamos a seguir charlando de este tema. Creo que usted ha dado en un punto que por ahí uno no repara o no quiere. Muchas veces estas cosas, como dije al principio de la nota, no son muy agradables, pero en realidad la prevención creo que es la mejor herramienta que todos tenemos para cuidar nuestra salud. Sin duda. La prevención es lo que salva vidas y evita sufrimiento, es así. Qué bien esto, la prevención salva vidas, tal cual. Compartimos. Bueno, un abrazo, Walter, muy amable. Muchas gracias. Felicidades, que anden bien. Muchas gracias. El doctor Walter Minati, médico cirujano de IGEA. Interesantísimo. Esto vamos a seguir hablando de la transmisión genética, de la herencia y cómo tenemos que estar atentos. Muy buen tema. Judith Scheyer conduce Clima de Radio.